Aporte presentado por Iliana Saca en el Foro Rosa durante la Guerra Florida 2025. Narrado por Lady Arley. Para el canal Candy Amigas Audio Fix. Minifig Terence Graham Granchester, Los Orígenes. Capítulo 5. Final. Tokio. En algún momento de julio, a altas horas de la noche, Keiko Nagita, la escritora de Candy Candy, no podía creer su suerte. Uno de los mayores editores de manga japonés le había pedido que escribiera el argumento de un nuevo manga para chicas jóvenes. Un conocido dibujante de manga se encargaría de los dibujos. En realidad, no había sido suerte. Nagita Sensei había trabajado duro en su vida para encontrarse donde estaba. Las palabras le salían fácilmente de la pluma. Desde muy joven tuvo el don de crear mundos en los que podía entrar y olvidarse de sí misma. Pero el mundo del manga que había elegido para entrar era feroz, muy competitivo. Aunque había conseguido una oportunidad increíble para escribir en forma de novela la trama de un manga, no esperaban que tuviera éxito de la noche a la mañana. La historia de la niña huérfana que reparte felicidad a su alrededor y es tan cálida como un cielo de verano, se enfrentó a un drama tras otro. La vida no dejó de derribarla desde su más tierna infancia, y cuando a los 13 años había encontrado a su primer amor inocente, un chico llamado Anthony, este también le fue arrebatado al morir. Esta muerte conmocionó a los lectores. Se produjo una explosión de popularidad. ¿Dónde encontraría la felicidad aquella joven de gran sonrisa y corazón aún más grande? Los lectores crecían en número y querían saber más, y el editor se frotaba las manos de placer. Se dio luz verde. Nagita Sensei era libre de escribir todo lo que quisiera, y su compañera en el dibujo, Yumiko Igarashi, era libre de dibujar mientras la historia estuviera escrita. Sin embargo, la joven escritora no podía estar del todo contenta. Para que el manga comenzara de inmediato, había tomado mucho prestado de otras historias, y este pensamiento persistente en su corazón no la dejaba ser feliz al máximo. Deseaba desesperadamente crear su propio mundo. De repente, el deseo de la escritora de crear ese mundo le esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué podría escribir? Intentó pensar y nada le satisfacía realmente. Estaba sentada en su escritorio Luis XV, un regalo que se había comprado a sí misma con el primer dinero que le habían pagado por sus relatos. Sintiéndose casi agotada, la vieja máquina de escribir que tenía delante parecía burlarse de ella. La brisa del atardecer entraba por la ventana abierta y disipaba sus pensamientos de decepción mientras soplaba sobre su rostro, y los mechones de su oscuro cabello acariciaban suavemente sus cálidas mejillas. Miró su reloj de pulsera. Era casi medianoche. Enderezó la espalda y suspiró. Se levantó y empezó a recoger las bolas de papel esparcidas por el suelo de madera de su habitación. Los callejones sin salida de sus pensamientos solo servían para entretener a su perro, que había jugado alegremente con ellos durante toda la noche. Se dirigió al dormitorio. Oyó la respiración tranquila de su marido, que ya dormía profundamente, dándole la espalda. Sonrió. Se puso el camisón y se metió bajo las sábanas. Apagó la luz. ¿Cómo ha ido? Oyó su voz suave, que llegaba hasta ella en la oscuridad. Le ahorró las penas de la escritura. Empezaré de nuevo por la mañana, contestó preguntándose si sonaba demasiado abatida. Él se volvió hacia ella.
Casi pudo distinguir el brillo de sus ojos cuando la luz de la luna se filtró a través de las cortinas semicerradas. La miraba. Siempre hay un día después, amor. Nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina, dijo y la abrazó por detrás mientras ella le daba la espalda. Ella sintió el calor tranquilizador de su cuerpo irradiando en su espalda. Lo sé, contestó susurrando y apretando las manos de él que yacían sobre su vientre. El sueño no tardó en llegar. Sus párpados se volvieron cada vez más pesados hasta que se encontró en la tierra de Morfeo. Morfeo, hijo de Ignos, sueño. Era el dios de los sueños. Era capaz de crear mundos infinitos cuando aparecía en la forma que deseaba dentro del sueño de los mortales, para darles mensajes de los dioses. Las diosas de la fortuna ya le habían dado algunas de las semillas de inspiración que habían recibido de las musas. Tuvo que admitir algo. Durante casi 2000 años, no había recibido ningún mensaje de los dioses para transmitir a un humano. Aún creaba sueños para ellos, solo porque disfrutaba haciéndolo. En lugar de llevar mensajes de los dioses, simplemente utilizaba los sueños para ayudar a la gente a resolver algunos de los problemas a los que se habían enfrentado mientras estaban despiertos. Por lo tanto, esta vez estaba más contento que de costumbre de llevar una misión, pero una que también ayudaría al artista a dar respuestas a un problema concreto al que se enfrentaba: la falta de inspiración. Esperó paciente a que se durmiera, hasta que ocurrió. Todo se volvió completamente oscuro alrededor de Morfeo. Él sabía que ella estaría frente a él en cuestión de minutos. Desde la oscuridad, la forma de una persona comenzó a formarse mientras se acercaba a él, hasta que estuvo frente a él. Ella lo miraba, pero no podía verlo. Aún no podía ver nada. Delante de Morfeo estaba una mujer japonesa menuda, de rostro amable y tranquilo, ojos inquisitivos y cabello oscuro como el cuervo que le sobrepasaba un poco más los hombros. Morfeo dio un paso más hacia ella, abrió los brazos y abrazó a la mujer. Cerró los ojos y se permitió sentir los latidos de su corazón. Aquí estaba, un latido firme y fuerte, pero un latido que llevaba tristeza en su raíz. La vida de Nagita se abría ante Morfeo como un libro abierto, cuyas páginas podía hojear. Los recuerdos de su vida parpadeaban ante él hasta que hubo uno en particular, el que le ayudaría a deletrear el mensaje. La creación del hombre que el destino había planeado estaba en marcha. La oscuridad desapareció. Un mundo dentro del sueño tomó forma. El desfile del 1 de mayo pasaba bajo la ventana abierta de la sala de formación de la compañía del Teatro Shiki. Las canciones del coro popular flotaban en el aire primaveral y la brillante y recién nacida luz de mayo invadía desde afuera, llenando cada centímetro de la sala por dentro. Nagita estaba apoyada en la ventana. Vestía toda de negro en contraste con todos los demás. Parecía tan fuera de lugar y se sintió triste por ello. Intentó dejarse llevar por las canciones del desfile, pero cuando el desfile desapareció, se hizo un silencio ensordecedor, hasta que a lo lejos se oyeron las notas de un piano. Provenían del interior del edificio. No reconocía la canción, pero tenía la melodía más fascinante que había oído en su vida, como una mano invisible
le acarició el corazón. Siguió el rastro de las notas y caminó por el pasillo con cuidado, sin querer molestar a nadie. El sonido del piano provenía de una puerta abierta, no muy lejos de donde ella había estado. Sin querer darse a conocer, se quedó escondida detrás de la pared y solo se le veía la cabeza mientras se asomaba lo justo para poder ver desde el borde del marco de la puerta. Aquel hermoso hombre que la dejaba sin aliento estaba sentado al piano, tocando una melodía con la mayor concentración. Su larga melena oscura le caía a los lados de la cara como dos relucientes alas de cuervo. Su rostro, pálido y luminoso, parecía esculpido por un escultor. Mientras ella miraba, él levantó la vista y captó su mirada. Fue tan repentino. Sintió una sacudida en el corazón cuando la luz que brillaba dentro de sus ojos aguamarina se agitó como si el mar estuviera vivo dentro de ellos. «Ven», habló con una voz que parecía hecha de terciopelo. Nagita venció su timidez y su sorpresa y salió detrás de la pared donde estaba escondida. Se paró frente a la puerta. La presencia de aquel hombre tenía algo totalmente magnético. Sin darse cuenta, se acercó a él. «¿Es usted estudiante aquí?», le preguntó. «Sí», contestó él. «¿Y tú?», le preguntó. «Sí, pero no por mucho tiempo. Solo durante el verano». «Oh», exclamó como si estuviera decepcionado. «No te he visto por aquí», dijo ella. «Eso es porque suelo saltarme las clases», contestó él, y le dedicó una sonrisa que hizo que a ella se le aceleraran los latidos del corazón. Antes de que ella dijera algo ingenioso en respuesta, él volvió a hablar. «Se supone que tengo que aprenderme este soneto de Shakespeare, y no creo que consiga hacerlo bien», dijo. «¿Te importaría escucharlo?». «Por supuesto. Me encanta Shakespeare. Me sé toda la letra de Ofelia de memoria». «Hamlet», dijo, y fue como si la propia palabra fuera una caricia en su alma. Pero Nagita no dijo nada más. Esperó ansiosa a escuchar. «Cuando estos ojos se cierran es cuando mejor veo, pues todo el día ven lo que no tiene mérito. Mas cuando duermo, en sueños te miran y brillan a oscuras, rayos que solo en lo oscuro guían. Entonces tú, cuya sombra a sombras haces brillar, ¿cuánto podría la forma de tu sombra iluminar el clarísimo día con tu luz aún más clara, cuando para ojos que no ven así tu sombra brilla? ¿Cuánto podrían, digo yo, si mirarte pudiera durante el despierto día, cuando en la muerta noche tu sombra imperfecta, a través del pesado sueño a ojos sin vista se muestra? Todos los días son ver noches hasta que te veo, y las noches días brillantes y te muestran mis sueños». Su visión se volvió borrosa por las lágrimas de emoción. «Esa es la emoción que quiero», pensó en silencio. «¿Conocías este soneto?», le preguntó el hombre. «No, la verdad es que no», respondió ella. «Soneto 43. Búscalo en la biblioteca». Ella asintió. El hombre sacó un pañuelo del bolsillo y se lo dio para que se limpiara los ojos. Nagita pareció agradecida. «Ha sido precioso. Me alegro de haber podido escucharlo». «Me alegro de que te haya gustado», dijo él. «Tengo que irme. Encantado de conocerte, Nagita».
dijo el hombre y se levantó. Se echó la bandolera al hombro y empezó a caminar hacia la salida. «Espera, ¿cómo te llamas?» Nagita alzó la voz. Él dejó de caminar. «Lo sabrás cuando lo veas», dijo con voz suave, sin volverse para verla. «¡Oh, por Zeus!», Láquesis gritó y se levantó de su asiento. «Morfeo es absolutamente increíble», dijo con entusiasmo. «Todo el sueño me produjo escalofríos». «Claro que lo es», dijo Cloto, y Atropos estuvo de acuerdo. «No podría haberlo hecho mejor. Ahora, ¿tenemos listas las brasas de inspiración restantes? ¿Han sido colocadas adecuadamente?», añadió. «Oh, sí, están todas donde deben estar». «¿Y las musas?». «Las musas permanecen despiertas y esperan. Ellas sabrán cuando el artista entra en contacto con el objeto que les abrirá la puerta». «Ok, así que vengan mis hermanas, vamos a ver». El sol ha amanecido en Tokio. Pronto Keiko Nagita estará de camino a la biblioteca. Aquella bonita mañana de verano, con la brisa ligeramente fresca que soplaba por las calles de Tokio, Nagita Sensei se despertó sintiéndose renovada. Decidió ir a la biblioteca. El sueño que había tenido la noche anterior seguía muy vivo en su mente. La había dejado tan perpleja porque el escenario de su sueño había sido un recuerdo suyo de juventud. Pero si hubiera podido describirlo, podría haber dicho que el suceso, en cierto modo, estaba al revés. En su verdadero recuerdo, era ella quien había estado tocando una melodía desconocida, y había sido un chico quien inesperadamente la había escuchado. Por supuesto, el tipo de su recuerdo real no había sido como ese hombre extraordinario que había visto en su sueño. Había dejado una impresión tan fuerte e indeleble en su mente que casi se sintió avergonzada y culpable de que un hombre que no era su marido hubiera ocupado tanto espacio en su mente, aunque no fuera real. Sin embargo, se sentía muy real. Quería estudiar el soneto 43. No lo había olvidado. También tenía un extraño presentimiento sobre visitar la biblioteca. Llámalo intuición. Al menos, la biblioteca era el reino de las palabras publicadas. Algo le decía que allí encontraría lo que buscaba. De todas las bibliotecas de Tokio, decidió visitar una de las más antiguas, la biblioteca de la Universidad Keio de Tokio. Nagita salió de la casa esperanzada. Algún tiempo después, llegó a la imponente entrada de la biblioteca. Se detuvo un momento para admirarlo. Parece una escuela privada inglesa. Sin más tiempo que perder, entró en el edificio de la beca. Dentro de su bolso, llevaba un bloc de notas y un bolígrafo para tomar apuntes. Pidió a uno de los bibliotecarios que le indicara la sección de Shakespeare. «Por supuesto», dijo la joven y le dio indicaciones a Nagita Sensei. En cuanto Nagita entró en la sala de la biblioteca que contenían las obras de Shakespeare, respiró hondo dentro de sus pulmones. Olía a papel impreso y a historia. El edificio, tal y como ella había visto en las viejas fotografías que colgaban de las paredes del pasillo, era de 1920 e incluso antes. Empezó a caminar por el estrecho pasillo entre las estanterías, hacia el largo escritorio del centro. Por suerte, estaba vacío a esas horas. Ni siquiera estaban encendidas las luces artificiales. La biblioteca estaba iluminada por los hilos de luz que entraban como brillantes hojas de espada, cortando el aire,
desde las grandes ventanas laterales. Se sentó y poco después tenía la cara enterrada dentro de los libros. Primero leyó el soneto 43. El poeta, separado de la amada, reflexiona sobre la paradoja de que, cómo sueña con ella, ve mejor con los ojos cerrados mientras duerme con ellos abiertos a la luz del día. Su deseo, sin embargo, no es ver la imagen soñada, sino a la persona real. Un amor apasionado, una separación entre los amantes, incluso cuando el amor persiste. Esto le decía mucho a la escritora, incluso cuando apenas había salido de la adolescencia. Había ganado un concurso de escritura, escribiendo una historia profunda sobre un amor entre un chico y una chica que no podía continuar, aunque nunca dejaran de amarse. Sentía que una mano invisible le apretaba el corazón. Las mariposas revoloteaban en su estómago. Creo que ya es hora, hermanas mías. Doris alzó la voz y miró ansiosa a las musas que se habían reunido en torno al fuego nocturno. Las estrellas brillaban en el cielo sobre ellas. Lo siento en la sangre y en los huesos. ¿Y tú? Dijo. Sí, dijeron todas al unísono. Prepárense para mantener las puertas de la inspiración abiertas para ella. Necesitamos que su mente se inunde con imágenes de este hombre para hacerla sentir especial. Sí. La emoción era tan palpable en el aire que podías cortarla con un cuchillo y comerte una rebanada de ella. Morfeo hizo un trabajo brillante la noche anterior, dijo Carmín. Menos mal, siempre es muy bueno, comentó Astrid. Ok, silencio ahora. Doris dio la orden. Nagita había estado mirando los libros. ¿Dónde puedo encontrarle? Esa pregunta surgió de repente en la mente de la joven escritora. Después del sueño, se había decidido. Ese hombre que amaría a Candy con pasión y Candy le habría correspondido con la misma pasión, procedería de Shakespeare. Con el rabillo del ojo, captó el grueso volumen de las obras de William Shakespeare. Quizás aquí, se dijo a sí misma, y tomó el pesado volumen encuadernado en cuero entre sus manos, y se sentó, abrió la cubierta. Primera obra, Antonio y Cleopatra. ¿Será que el dulce Antonio me llevará hasta este hombre? Se preguntó abiertamente, y al mismo tiempo se dejó sorprender por lo inesperado de sus propios pensamientos. Comenzó a hojear las escenas de la obra, hasta que, alrededor del fuego encendido, las musas se pusieron de pie y se tomaron de las manos, formando un círculo con los ojos cerrados. Por un instante, la biblioteca se oscureció. Grandes nubes se interponían frente al sol, robándole la luz. Nagita se acercó a la ventana. Las luces artificiales se encenderían si la penumbra persistía. Prefería la luz natural. Miró por la ventana un momento y deseó que saliera el sol. Luego volvió al libro. Pasó una página más. Ella empezó a leer. Era una escena entre un general romano, Ventidius, y un mensajero llamado Sirius. El verdadero nombre es Silius, pero en japonés se escribe Sirius. Oh, Sirius, Sirius. Ya he hecho bastante. Un puesto inferior, fíjate bien. Puedes ser un actor demasiado grande. Pues aprende esto, Sirius. Mejor dejarlo sin hacer que por nuestras acciones adquirir una fama demasiado alta, cuando aquel a quien servimos está lejos. En el silencio de la noche griega,
En el monte Parnaso se escuchó una voz firme e imponente tras las musas. Canten, diosas, al noble eterno, el joven que lleva sangre azul en las venas, y la pasión de Dioniso por la palabra hablada en el escenario. Canten el apasionado amor que alberga por esa joven y su trágico final. Se escuchó a Apolo, y su voz resonó larga y lejana en el monte Parnaso. La luz nació del círculo de las musas, convirtiendo la noche en día, como una fuente. Se elevó hasta lo alto del cielo, cegando las estrellas. Las nubes se abrieron en el cielo, y un rayo de sol golpeó la ventana de la biblioteca, filtrándose e iluminando la página que Nagita sostenía. Dejó el libro, un nombre como poema, brillando más que cualquier otra cosa. Dejó caer la cabeza hacia atrás y respiró hondo. Cerró los ojos. Un joven surgió de lo más recóndito de su mente. Era hermoso, como ningún otro hombre que hubiera imaginado. Pero era más que la belleza que lo distinguía de todos los demás. Era la profundidad y el valor de su alma que brillaba en su pecho como una estrella, como Sirius. Bienvenida a tu mundo, Nagita Sensei, dijo con una voz que le acarició los oídos y le abrazó el alma. Gracias, respondió ella. ¿Cómo te llamas? El joven sonrió con complicidad. Ya sabes mi nombre, Nagita Sensei, dijo. Las musas te lo dieron. Nagita no respondió. Volvió la cabeza hacia la ventana y miró al cielo. Era azul claro de punta a punta. Las nubes habían desaparecido. Encantada de conocerte también, Terence Grantchester, dijo sosteniendo su nombre entre sus manos entrelazadas, apoyándolas contra su pecho. Fin.